Bueno, tengo muchas vivencias de la época del proceso militar porque yo iba a Bellas Artes, que era una escuela que estaba muy politizada y, y muchos de mis compañeros de aquella época fueron detenidos, desaparecidos, como también profesores. De hecho, a los chicos de la Noche de los Lápices los conocí poquito porque cuando yo egresaba ellos eran recién ingresantes, pero sobre todo a Claudia Falcone, con ella tuve algunas charlas en la época del centro de estudiantes. En esos primeros años estábamos entre todos programando por la lucha por el boleto estudiantil y bueno, gracias a todos esos compañeros detenidos desaparecidos se logró el objetivo que hasta el día de hoy ese boleto estudiantil sigue vigente. Años más tarde, eh, yo estando una vez en un asado con el que en ese entonces era mi novio, hoy mi marido, habíamos ido a una localidad cerca de Magdalena que se llama Arditi, que era la quinta de René Favaloro, el cardiólogo. Era amigo de la familia, en realidad nosotros éramos amigos de los sobrinos, de un sobrino, y, y él era cliente del negocio que teníamos y nos invitó a un asado. Cuando volvíamos, que sería como la 1 de la mañana, en 72 y 122 nos paró la policía, porque cuando veían 3 o 4 personas jóvenes en un auto, era carne de cañón, como le llamábamos. Nos hicieron bajar, nos requisaron todo el auto, nosotros con las manos en alto, y hasta las alfombras del baúl arrancaron para ver si teníamos armas o si teníamos algo comprometedor. En ese entonces, bueno, pasaban esas cosas, subían a los colectivos o a la gente que andaba por la calle, jóvenes de pelo largo, con barba o con una vestimenta así medio hippie, digamos, medio moderna, eran seguramente los más afectados en esos controles. Después, una vez, yo estando casada, vivía en la calle 55 y 8 y a mitad de cuadra quedaba la CIDE, que era un servicio de inteligencia del Estado, y no se podía pasar por la vereda. Yo volvía del supermercado embarazada de 7 meses, con una panza terrible, y como justo vi que venía el micro que pasa por ahí, me subí al cordón de la vereda como acto reflejo de cuidarme porque venía el micro y uno de los soldados que estaban ahí custodiando el edificio de la CIDE directamente con su ametralladora me apuntó a la panza y me hizo bajar a la calle. Todos recuerdos muy tristes de esa época. En mi casa también teníamos que estar escondiendo libros y discos porque muchos de los autores en literatura, tanto como compositores en música, estaban prohibidos porque decían que, que eran pensamientos de izquierda y políticamente no estaban de acuerdo con los gobiernos militares, no sé, autores como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, que escuchaba mucho mi papá, o Víctor Heredia, León Gieco y el mismo rock nacional estaba totalmente prohibido, por nombrar los que pueden conocer ustedes más jóvenes. Después había muchísimos, muchísimos. Bueno, y también se ha hablado mucho del Mundial de 1978. Fue un mundial que fue cuestionado, pero muchos años después. Fue cuestionado después de la vuelta a la democracia. En ese momento no se sabía tanto qué era lo que pasaba. No se sabía de los vuelos de la muerte, no se sabía de los centros clandestinos de detención y no se sabía que los desaparecidos no iban a aparecer nunca más. Se pensaba
pensábamos que era gente secuestrada, detenida, que iban a ir a un juicio, pero bueno, lamentablemente no fue así. Sí le sirvió al gobierno de ese momento, al gobierno militar, al gobierno de facto, para tener a un pueblo contento y por la espalda cometer esas atrocidades. Bueno, un episodio que quedó muy marcado para el fin de la dictadura fue la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas en 1982 fue pensada por el gobierno de facto, el gobierno militar, para reivindicar su postura en el gobierno y lamentablemente en, en esa desastrosa guerra, como toda guerra es desastrosa porque se pierden vidas humanas. Nosotros, los argentinos, perdimos más de 600 soldados. Gracias a esa lamentable guerra, las fuerzas que se estaban juntando presentaron ese petitorio para que los militares entregaran el poder sin ningún tipo de condicionamiento. Tuvieron sí o sí que llamar a elecciones, que se hicieron el 30 de octubre de 1983 y el 10 de diciembre asumió el poder Raúl Alfonsín, que fue el ganador en esas elecciones. Bueno, y afortunadamente hasta el día de hoy tenemos una democracia que espero que dure para siempre. Gracias, Agu, por todo lo que me mandaste. Te amo.